faltan exactamente 2 días para el 20 de julio, y mientras la mayoría en este país observa el ruido político superficial, los escándalos de la semana y las discusiones partidistas de siempre, las placas tectónicas del comercio global están sufriendo una fractura irreversible. Washington ya asestó el primer golpe estratégico sobre la mesa, un arancel del 50% al acero y un 25% automático a los automóviles que salen de nuestras plantas de producción. Mercedes-Benz cerró una fábrica crítica aquí, Nissan también, y todavía nadie en los medios de comunicación masiva ha tenido la capacidad o el valor de explicarte el verdadero motivo sistémico. Yo llevo años analizando estas negociaciones tras bambalinas, descifrando los cables diplomáticos que nunca se publican, y esta vez veo algo completamente distinto en el tablero. México no está asistiendo para pedir permiso, está asistiendo para poner condiciones. Y en 5 días vas a entender exactamente qué es lo que estamos defendiendo en esa habitación blindada y por qué la postura actual rompe drásticamente con 3 décadas de sumisión comercial. Esto no es un reporte de noticias de última hora, esto es un análisis de intenciones, soberanía y poder real. Vamos a los hechos duros, sin adornos ideológicos y utilizando exclusivamente fuentes de la inteligencia comercial y organismos oficiales. El pasado 1 de julio, el gobierno de los Estados Unidos confirmó un cambio estructural que la mayoría de los analistas masivos pasaron por alto. El TEMEC va a seguir bajo una revisión anual obligatoria, y no cada 6 años como muchos optimistas del sector privado y las cámaras de comercio locales pensaban. ¿Qué significa esto en el lenguaje frío y calculador de la Realpolitik? Significa que esta mesa de negociación no se va a cerrar nunca, se vuelve permanente. Es un mecanismo de asfixia y presión geopolítica constante, diseñado para mantener a la economía mexicana bajo una espada de Damocles regulatoria. La Secretaría de Economía ya entregó su reporte confidencial al Senado con 6 puntos prioritarios de alta seguridad nacional. El primero de ellos ataca directamente al núcleo de nuestra infraestructura industrial, el acero. Estados Unidos nos impuso ese arancel del 50% alegando razones de seguridad nacional bajo la sección 232 de su legislación doméstica. Acusan formalmente a México de actuar como un caballo de Troya o un puente de triangulación comercial que utiliza Beijing para introducir su material subsidiado a territorio estadounidense, evadiendo las sanciones globales. Es un intento de cortar de tajo los lazos logísticos con Asia. El segundo punto crítico de esta disputa es el motor económico del país, el sector automotriz. Washington activó un arancel del 25% a todos los vehículos terminados que no cumplan estrictamente con las nuevas métricas del valor de contenido regional. Ellos definen de manera unilateral y arbitraria qué componentes cuentan como norteamericanos y cuáles no, obligando a las corporaciones transnacionales a desmantelar sus cadenas de suministro globales para comprarle exclusivamente a firmas estadounidenses. El resultado de esta pinza económica está a la vista de todos: líneas de producción congeladas y expansiones operativas canceladas por una presión arancelaria fríamente calculada desde el Capitolio, no por una supuesta falta de competitividad de la mano de obra mexicana. Las corporaciones globales no abandonan el territorio porque México sea caro, se van porque el costo punitivo de pagar un arancel del 25% destruye de golpe cualquier margen de ganancia en el mercado de consumo más grande del mundo. Washington está usando el acceso a su mercado como un arma de control industrial. Pero aquí es donde este tablero de ajedrez internacional se vuelve verdaderamente sofisticado, porque no somos los únicos del lado receptor de esta hostilidad comercial. Canadá también está sentada en la esquina de la mesa, y déjenme decirles algo que la prensa financiera tradicional omite por completo: Ottawa la está pasando mucho peor que nosotros en este trimestre. El representante comercial de Estados Unidos, el USTR, ya lo dejó claro en sus minutas internas y sin ningún tipo de rodeos diplomáticos. Aunque comiencen formalmente las negociaciones bilaterales con México, Canadá permanecerá completamente excluida de la primera etapa del diálogo estratégico. Quedan fuera de la conversación de su propio tratado trilateral. Y esto no es simple retórica electoral para calentar los ánimos en el medio oeste estadounidense. El propio Trump ha declarado de manera pública y reiterada que a su economía le iría mucho mejor sin el CUSMA, y que su objetivo final es ver ese tratado completamente terminado para regresar al proteccionismo puro.
Eso es lo que Ottawa está escuchando esta semana detrás de puertas cerradas mientras sus industrias entran en pánico. A nosotros, en cambio, nos están sentando en la mesa este próximo 20 de julio, directo, de frente, cara a cara y sin intermediarios que filtren o suavicen la postura del Estado mexicano. Y es precisamente aquí donde la estrategia mexicana da un giro de 180 grados que ha descolocado a los negociadores en Washington. Esta vez no llegamos a la capital estadounidense con las manos vacías, justificando retrasos o pidiendo compasión institucional. La Secretaría de Economía ha puesto sobre el escritorio un pliego técnico extremadamente agresivo con 13 puntos específicos que documentan nuestras propias preocupaciones, demandas y reclamaciones comerciales frente a los abusos arancelarios de Washington. Ya no solo nos limitamos a reaccionar a sus demandas regulatorias o a defendernos defensivamente en los paneles de controversia, ahora las exigencias de cumplimiento las hacemos nosotros. Esa es la diferencia fundamental entre un país satélite que se queda mirando desde fuera del cuarto donde se decide su futuro económico, y una nación soberana que entra a ese cuarto con su propia lista de condiciones inflexibles. Uno simplemente reacciona, se disculpa y absorbe el golpe, el otro negocia utilizando sus ventajas simétricas y su peso demográfico. Todavía hay analistas en el circuito local que insisten con mentalidad colonial en que somos el eslabón débil de la cadena. Llevamos décadas escuchando el viejo mito macroeconómico de que si perdemos el mercado norteamericano la economía del país se colapsa en 24 horas. Pero la realidad del comercio moderno en 2026 es infinitamente más interdependiente y compleja de lo que ellos alcanzan a comprender. Hay una línea muy delgada entre ser un socio estratégico y ser un subordinado económico que acepta migajas operativas. Esta semana se está definiendo en Washington cuál de los dos roles va a asumir México para los próximos 15 años de su historia. Pero presten atención a esto, porque hay una jugada maestra de alta escuela que la prensa de consumo masivo no está viendo mientras se obsesiona exclusivamente con las exportaciones de acero ordinario y los motores de combustión interna tradicionales. Al mismo tiempo que se discuten los aranceles restrictivos en Washington, México está acelerando de forma silenciosa pero masiva la atracción de inversiones hacia sectores tecnológicos de altísima complejidad y seguridad nacional, semiconductores, biofarmacéutica, infraestructura aeroespacial y electrónica avanzada. No estamos esperando de brazos cruzados en una esquina a que la Casa Blanca o el Pentágono decidan el futuro de nuestro desarrollo industrial, lo estamos construyendo en los hechos, sobre el terreno y atrayendo capitales asiáticos y europeos que buscan saltar la muralla arancelaria norteamericana. No se trata de rogar diplomáticamente por quedarnos dentro del marco original del TEMEC, se trata de decidir bajo qué términos específicos y con qué nivel de transferencia tecnológica nos conviene seguir formando parte de este bloque regional. Esa sutil pero gigantesca diferencia entre pedir permiso al imperio y fijar condiciones de mercado es lo que separa a una nación que simplemente administra su relación de una que intenta dirigir su propio destino geopolítico. Mi veredicto como analista es que nos encontramos ante el riesgo táctico, comercial e industrial más alto de la última década. No hay que llamarse a engaños. Estados Unidos mantendrá una postura hostil y una presión arancelaria implacable mientras siga sufriendo de su déficit comercial crónico, el cual ve como una debilidad ante el avance de las potencias euroasiáticas. Si deciden endurecer las reglas de origen al extremo de exigir que el 50% de cada vehículo sea fabricado estrictamente con materiales y patentes estadounidenses, el juego de la relocalización cambiará por completo y entrará en una fase de rendimientos decrecientes. Muchas corporaciones multinacionales se verán obligadas a reevaluar si producir en territorio mexicano sigue siendo rentable bajo un entorno de hostilidad arancelaria e incertidumbre legal constante. El riesgo de una fractura total del tratado es real, está latente y bajo ninguna circunstancia lo voy a minimizar para vender un falso optimismo. Pero entiendan esto con claridad absoluta, ese riesgo no nace de una debilidad estructural interna nuestra, nace de un Washington inestable, polarizado y proteccionista que aún no decide qué tipo de socio quiere ser en el nuevo orden multipolar global. Esto no se limita a los aranceles del acero de hoy, esto define el modelo de país e independencia industrial de los próximos 22 años. La mesa de la Realpolitik está lista y las cartas de alta traición comercial han sido distribuidas. Ahora te toca a ti tomar una postura informada y fría frente a este escenario de seguridad nacional.
Si crees que México cuenta con la arquitectura financiera, el apalancamiento estratégico de los semiconductores y la postura de fuerza necesaria para sostener sus 13 condiciones en Washington sin doblegarse ante el imperio, escribe en los comentarios abajo la palabra soberanía. Si por el contrario consideras que el Estado está tomando un riesgo excesivo, innecesario y peligroso frente a un gigante económico que tiene la capacidad sistémica de asfixiar nuestras exportaciones y colapsar la divisa, escribe la palabra riesgo. No existe una tercera opción ni espacio para la neutralidad en este cuarto de guerra. El próximo 20 de julio sabremos con certeza científica quién tenía la razón, y ese mismo día regresaré a este canal con los resultados oficiales y el desglose de inteligencia de la ronda comercial. Guarda este análisis en tu lista de reproducción estratégica, porque en 5 días, la cruda realidad de los hechos nos dará o nos quitará la razón a cada uno de nosotros. Fin de la transmisión.